Y con nosotros en Radio Nacional Esquel, una vez más, después de mucho tiempo, la verdad, después de mucho tiempo, Federico Bruck, que es becario doctoral, licenciado en Ciencias Biológicas, perteneciente aquí al CIEMEP de Esquel. Gracias, Fede, por venir, ¿eh? De nada, gracias por la invitación. Yo ayer largué un adelanto, largué que ibas a venir aquí a contar algo que tenía que ver con una noticia linda para Esquel, para la Patagonia en general, pero Esquel en Puntualmente, particular. sí. Arranquemos primero por tu investigación. ¿Cuál es tu tipo de investigación? Que ya lo charlamos en algún momento, pero vamos a reforzarla. Bien, yo soy becario doctoral de CONICET y estoy haciendo mi doctorado con los tucutucus, que son unos ratones que viven abajo de la tierra y que ellos no salen de su sistema de galerías nunca. O sea, salen para comer a veces, pero incluso es normal verlos. Algo así es la vocalización. Ahora vamos a hablar un poco de eso porque pasa algo loco con este bicho. Salen solo para comer, e incluso a veces uno los ve que están con la mitad del cuerpo afuera de la cueva comiendo. O sea que si pueden A evitar ese nivel, salir, no salen. En general comen de abajo de la tierra, o sea, raíces. las raíces desde abajo. Salen obviamente en la época de reproducción, por ahí sí se suele ver que los bichitos están compartiendo madrigueras, pero en general son solitarios, salvo algunas especies que son sociables donde hay 8 o 6 hembras por lo general por sistema de galería. Te pregunto desde el Mm. desconocimiento total, ¿ese sistema de galerías que vos decís abajo es un entramado así complejo de galerías No o hay se sabe, más? no se Ah, sabe muy mira. bien. Han excavado algunas y hay como muchos datos de eso. O sea, hay bichos que depende del suelo donde estén. eh, Ellos van 2 metros para abajo o se quedan a nivel superficial. Ah, ¿tienen diferencia en eso también? Cambia un montón, sí, y porque no es lo mismo si para el bicho, digamos, si está excavando en un suelo que es pura arena, que en un suelo que es pura arcilla, o sea, la arena se colapsa mucho más que la arcilla, entonces todo eso va cambiando y se ve reflejado en distintas especies. Y yo lo que estoy investigando como tema de mi doctorado es, primero, cuántas especies de tucutucos hay en Patagonia, y que bueno, por ahora estoy dándome cuenta que hay un montón. Y la mayoría están sin describir, pero eso es algo que pasa en general en los tucutucus. Eh, Se sabe muy poco de las especies que hay y de las especies que se describieron se sabe tipo, bueno, existe esta especie y no mucho Nada. más, salvo 4 o 5 especies que están bien estudiadas, después el resto no, y es un género que tiene 70 especies y la mitad están sin describir, y más, o sea, eso es lo que está descrito, pero debe haber el mismo número de especies Sin sin calificar. describir. No. Es muy, muy loco eso. Y después lo que estoy viendo también es estudiando la ecomorfología del bicho, que es, lo que yo estoy viendo es, ellos para construir sus galerías, primero empiezan a excavar con el miembro anterior, con la mano, digamos, la mano y el brazo, y cuando encuentran algún obstáculo que no pueden romper, ya sea porque es muy duro, como puede ser un terrón de tierra o una raíz, lo roben o incluso a veces suelen tomar una piedra, por ejemplo, y sacarla de la madriguera con la boca. Eso es dentoexcavación sería. Los bichos primero son braquiexcavadores. Claro, Mirá vos. principalmente son braquiexcavadores. Sí. Quiere decir que excavan con el brazo, con el miembro Sí, sí, anterior. sí. Cuando encuentran algo que no pueden sacar con el brazo, lo roen. Quiere decir que son dentoexcavadores secundarios. Y yo lo que estoy viendo es cómo cambia todo el aparato cavador del bicho en función de los distintos suelos que viven. Porque como decíamos antes, o sea, no es lo mismo excavar en arena, donde no te va a poner resistencia, el bicho empuja con la mano hacia atrás la tierra y la tierra la logra remover, que excavar en un suelo arcilloso en donde eh, Sí, más, la suela está más, el claro, suelo más está más compacto y compactado. es más difícil. O sea, eso lo nota uno con una pala. Vos hacer un ¿Una pozo en qué? la, Perdón, no, no sé qué es eso. una pala, no la Un agarraste nunca. objeto. No sé bien para qué es, pero bueno, uno lo usa para hacer pozos, Ahí está. creo. Uno hacer un pozo en la arena es fácil, hacer un pozo en la Totalmente. arcilla no es tan fácil. Bueno, al bicho le pasa lo mismo. Y bueno, dependiendo de la dureza del suelo, los bichos que viven en suelos más duros tienen toda la parte craneal, digamos, toda la musculatura asociada a la masticación, el músculo macetero y el músculo temporal, muchísimo más desarrollado, porque claro, tienen que hacer más fuerza para morder ese suelo Tal cual. que si viven en la arena. Y después estoy intentando, pero esa parte no está medio complicada, hacer modelos de distribución potencial, predecir a dónde vive el bicho en base a dónde sabemos que vive. Pero claro,
El problema es que lo que te decía hace un rato, de la mayoría de las especies no se sabe nada. Muchos datos, claro. Entonces es como difícil uno necesita conocer 30 localidades, o sea, 30 puntos donde colectaste al bicho. Y muchas veces hay especies que se conocen 2 puntos donde los colectaron. Entonces es muy difícil hacer los modelos, pero bueno, estamos tratando de darle una vuelta de tuerca a eso para poder encontrarlo. Dos cuestiones antes de llegar al punto central de la nota del día de hoy. Tiene que Sí. ver cuando decís la Patagonia. ¿Cubrís toda la extensión de la Patagonia o tomaste una región determinada de la Patagonia? Y lo uno a esto, le pongo Mm, un puente. ¿Cómo es? Siempre pienso en esto, ¿no? Y me gusta que lo compartamos con la oyentada de la aristocracia. mm. ¿Cómo es tu trabajo de investigación, por ejemplo, en una de las salidas? Decir, bueno, tengo que ir a salir a investigar tal lugar. ¿Cómo es el momento, esos días de trabajo en En terreno, terreno. ¿no? Bueno, primero depende, o sea, yo Patagonia me refiero a Neuquén, Río Negro, Chubut, Oh, por Santa eso. Cruz y Tierra del Fuego. Esa parte la hice, digamos, más que nada yendo a los museos, yendo a visitar colecciones a Ujú. museos y tomando datos de ahí. Porque obviamente muestrear toda la Patagonia en Te cinco vuelves loco. años hubiese sido imposible. Eh, Después, por ejemplo, para toda la cuestión ecomorfológica y de modelos de distribución, sí me restringí más al noroeste de Chubut, porque necesitaba otro tipo de información, necesitaba colectar animales, necesitaba hacer una muestra de suelo, hacer una calicata en el suelo y tomar muestras de... Perdón, ¿qué es una caricata? Una calicata es exponer una parte del suelo, del sustrato, Como una para... pipeta sería un líquido, algo más grande sería sacar Claro, es como hacer un perfil un del perfil, suelo, digamos. Lo que exacto. haces es haces un pozo más o menos de 60 centímetros. Yo tomé 60 centímetros porque es lo que encontré en bibliografía que más o menos excavan los bichos. Entonces yo sabía que a 60 centímetros eh, ya iba a estar, y digamos, iba a estar yendo más abajo que lo que van en general los tucutucos. Hay casos, como te decía hace un rato, bichos que van a 2 metros para abajo, pero bueno, viven en suelos totalmente arenosos donde es muy fácil excavar. Claro. Generalmente no van más abajo de eso y también hacer un pozo de 2 metros me hubiera resultado imposible, ya necesito una retroexcavadora. Claro, exactamente. Eh, pero bueno, y lo que me preguntabas respecto al Al campo, campo, por lo general suele ser como bastante intenso el tiempo que vas al campo. me imagino. Porque primero que es muy costoso, porque tenés que, costoso en cuanto a tiempo, porque tenés que dejar de hacer todo. Y cuando me refiero a hacer todo, no es solamente dejar de ir a la oficina, sino es dejar de hacer todo lo que haces de tu vida. O sea, te vas una semana al campo y listo. Esa semana está dedicada solamente A ver, a Fede, trabajar. también es eso y también hay que reconocer que es una inversión grande de tiempo y de dinero también. Sí, 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 de dinero, o sea, también es eso, ¿no? Es nafta para el vehículo, es Totalmente. comida, es todos los insumos que vas a usar en el campo, porque tenés que llevar tubos Zeppendorf, tenés que llevar alcohol, tenés que llevar, alcohol me refiero a alcohol 96, tenés que llevar formol, tenés que llevar frascos, tenés que llevar un montón de cosas. Y sí, es cansador, pero también, para mí por lo menos, es la parte más linda del trabajo. Gratificante, sí, me imagino, ¿no? Y creo que es algo como en general de los biólogos, el momento más feliz de nuestro Qué laburo es lindo, cuando vamos al qué campo. lindo. Hay gente que no le gusta, ojo, también están los que dicen Biólogo que no le gusta que no ese le lado. gusta ir al campo, pero también trabajan en otras áreas, pues la biología es muy amplia. O sea, estoy yo que trabajo con tucutucus y no sé, un amigo mío trabaja viendo cómo se pliegan las proteínas. Claro, ahí ya necesita Y una ahí ya cuestión más de laboratorio claro, a él no lo prácticamente. llevas a campo ni en pedo, no hay chance. Pero bueno, es muy amplio, pero sí, en general, digamos, a los que somos más como, trabajamos más en ecología o en taxonomía o en otras áreas, nos gusta mucho ir al campo y es el momento más lindo. Después, obviamente, tenés que sentarte a analizar todos tus datos, pero bueno, personalmente para mí lo más lindo es ir al campo. Volvés cansado, Pero es otro tipo de sucio, pero... cansancio, ¿no? Es el cansancio lindo, así como cuando uno Sí, hace deportes o claro, como como jugar a la cuando... pelota, o sea, ¿no? tal cual, sí. Satisfecho, volvés Sí, satisfecho. volvés contento en general, sí. Pero bueno, también tiene toda la otra parte de lo que dejás de lado, que está bien, ¿no? Son las cosas que uno elige. Y ahí, Fede, te organizás, Mm. suponete, vas, caminás y encontrás más o menos a dónde vas a buscar un lugar donde sea el hábitat de los tucutucu. ¿Cómo es Claro, hasta bueno, que eso llegas? ¿Y te estableces ahí unos días? depende mucho el bicho con el que estés trabajando. En mi caso, como el tucutucu no se mueve, o sea, ellos están en un lugar y como te decía antes, o sea, no salen de la cueva. Entonces,
¿Armás un campamento ahí cerca, no? Depende de dónde esté. En general trato de, cuando estaba trabajando acá en los bichos que están muy cerca de Esquel, iba y venía en el Claro, día, claro, o sea, totalmente. no sé, hay lugares que estuve colectando en Lago Rosario, en el Cerro 21, iba y venía en el día. Ya lugares donde iba más lejos, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, estuvimos recorriendo todo el Valle del Chubut. Bueno, ahí sí, vas acampando y quedándote en distintos lugares. Pero en general intento no estar mucho tiempo cerca de donde están los bichos, porque uno dice, están abajo de la tierra, sí, están abajo de la tierra, pero ellos sienten las pisadas. Entonces, si vos te instalás ahí, Es como invasivo, y ¿no? se van a dar cuenta que hay alguien Ujú. arriba. Entonces, prefiero alejarme lo más posible. Y bueno, si tenemos que hacer campamento y lo haces a 500 metros de donde Claro. están ellos y ya está. Eh, en general siempre trato, cuando voy al campo, trato de tener información primero de dónde están. Porque si no es salir a recorrer el campo y bueno, si tenés suerte encontrás y si no, no. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Paso del Sapo, estuvimos caminando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y encontramos una tuquera. Y nada más. No digas esa palabra porque se nos va a llenar de pibes y pibas acá buscando la Claro, tu... bueno, no esas tuqueras, sino las cuevas donde viven. Sí, La siempre me pasa madriguera. cuando digo tuqueras, todo me dice, epa. No, Te no, no, acompaño no. si querés la próxima. Claro, vamos todos a buscar tuqueras. No, pero bueno, ahí ves otra vez, ¿no? Lo que es el trabajo de ustedes, que por ahí, como decís, que bueno saber que hay un lugar donde vas específicamente. Pero más allá de esos 6 7 horas caminando y encontrar una, la satisfacción de haber estado buscando, el proceso de investigación está bueno, Sí, ¿no? Más sí, allá del siempre. cansancio de que no haber encontrado. Obviamente es la parte que yo prefiero estar 6 horas caminando al sol con viento que estar en la oficina. Me gusta más. Pero Totalmente. tampoco es algo que puedes hacer todos los días. Hay No, que ir exacto. como. Mechando. Sí, me echan un poco y un poco, un poco y un poco. Pero sí, en general poner esas campañas lindas, a veces que te das un mes de campaña, son espectaculares. Después volvés y estás liquidado, pero. Claro. Bueno, esto, la razón de la investigación con Fede que hemos hablado en un par de oportunidades tiene que ver con el seguimiento. Siempre dijimos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que queríamos seguir el laburo extraordinario que realiza Federico Bruck. Como dijimos, es becario doctoral, licenciado en Ciencias Biológicas, trabajando acá en el CIEMEP de la Patagonia, en nuestro Esquel. Pero nos va a contar ahora una noticia que para mí, para nosotros, perdón, particularmente, hace 2 días me enteré. Hace 2 días me enteré de esto. No sé si puedo decir quién fue el del chisme. ¿Quién fue? Pues no voy a decir el nombre. ¿Quién No botoneó? voy a decir el nombre de Gabriel Martín para que no se Para no entere. mandarlo al ¿Eh? No lo frente. quiero mandar al frente, así que no voy a decir el nombre. Sí, Eh, Gabriel es mi director de tesis con Diego Bersi. Y sí, la verdad que re contento con un artículo que publicamos que salió hace 2 días, en donde descubrimos una nueva especie, qué no capo. la descubrimos, la describimos en realidad porque la especie ya existía. Eh, Describimos una nueva especie para Esquel, básicamente. O sea, el tucutuco nosotros lo llamamos Tenomis plebiscitum, Qué en grande. honor al plebiscito del no a la mina, porque nos pareció que era algo, o sea, el bicho está en Esquel eso es algo muy de Esquel, el plebiscito ese. O sea, le podríamos haber puesto Tenomis esquelensis, que en latín significa el tucutucu de Esquel. Pero nos pareció que era más algo que está muy arraigado El acá. ADN. Sí, dijimos, bueno, ¿el bicho dónde está? O sea, literalmente lo encontramos en Laguna La Zeta, en el Camino Viejo de Esquel y Trevelin y en el Cerro 21. O sea, yo me voy a la portada de Esquel y ahí está Tenomi Haigi, que es otra especie totalmente distinta. Y este bicho está Ah, acá en Esquel. O sea, es es lo que. literal lo que estás contando. Porque por ahí a veces nosotros quienes no conocemos el tema podemos estar diciendo, sí, es un animal, una especie de acá. Es que el que estás contando es Está literal. acá. Está Acá. en Esquel, o sea, 25 de Rivadavia, Geográficamente. sí. Muy No, bueno. no, no, que el bicho no es de otro lado, ¿entendés? Muy Es bueno. como el muñeco nieve, está ahí. El nombre Sí, es genial. El sí, a nombre mí es en genial. lo particular me gustó mucho y tiene como varias cosas que me ponen muy contento del Por trabajo. favor, contala. Un lado es esta, ¿no? De que, digamos, yo cuando me fui a estudiar y que yo siempre era, ¿de dónde soy? De Esquel, lo tenía como muy, muy arraigado y encontrar un bicho que esté tan acá, dije, bueno, ¿qué nombre lo puede identificar? Que la gente también como que se apropie del bicho, ¿no? Que no sea, hay un tucutuco por ahí, no, que le signifique algo. Y de ese lado me pareció que estaba bueno el nombre. Y
Después, por otro lado, es lo que te decía recién, el bicho está acá, no es que tiene una distribución amplia y está desde Río Negro a Santa Cruz. No. Ponele, Tenomi Jaí está más o menos desde Bariloche hasta la portada de acá de Esquel. Y hasta Arroyo Pescado y Piedra Parada, toda esa parte. Tiene una distribución muchísimo más amplia. Este no, este está acá, o sea, como te decía, Ruta Vieja, Esquel Trevelin, el camino cuando Es subís muy por el loco. Ceferino, está todo por todas esas tuqueras que se ven ahí, en la Laguna La Zeta y en el Cerro 21. Y cuando describimos la especie, uno cuando describe la especie, una especie tiene que nombrar lo que se llama un holotipo, que es un ejemplar que vos decís, ok, yo digo que esta especie es distinta a todas las demás por X cantidad de características. Y de todos los bichos que vos viste tenés que elegir el que mejor las reúna. Pues se llama holotipo como que es el que resume todo, ¿no? A eso hace referencia. Y elegimos un ejemplar que colectamos en la Laguna La Zeta, en la reserva de la Laguna La Zeta. Entonces, uno tiene que designar, cuando designe ese holotipo, también tiene que designar una localidad tipo. Y bueno, la localidad tipo es donde capturás al holotipo. Entonces, la localidad tipo de este bicho es la reserva de la Z, que es importante también porque un bicho que está en un lugar tan restringido, está bueno que su localidad tipo sea un área protegida, en este caso, nuestra reserva natural. Eh, Y con respecto a esto, Fede, lo que te estaba diciendo, cuando vos o cuando ustedes colocan este nombre en particular, ¿no? sí, ¿Tiene que tener algún proceso de aceptación o una vez que ya sí, hay está? como Ah, reglas ok. de ortografía para Pero no, nombrar no una hay que especie. un departamento que dice sí, no, No, no. sí, sí. Ah, mirá, Uno tiene que. Hay una página que se llama Sobank, en donde uno, los botánicos tienen su página, y creo que ahora los micólogos también, en donde uno describe, tiene que fijarse que el nombre no esté ocupado previamente. O sea, yo no puedo utilizar el nombre de una especie que ya usó alguien antes, porque si no, no sabemos de qué especie estamos hablando. Y también, ahora eso se flexibilizó un poco, pero hay como ciertas reglas de ortografía, serían, no son reglas de ortografía, pero para que se entienda, que uno tiene que seguir. En general se usan palabras en latín. Ahora yo, si quiero, le hubiera podido poner Tenomis Esquel y estaba bien. En general, cuando se refieren a un lugar, se usa la terminación ensis, que es como el gentilicio en latín. Por eso hubiese sido Tenomis Esquelense. En este caso, nosotros le podríamos haber puesto Tenomis Plebiscito o Tenomis Plebiscitum. Elegimos el Plebiscitum porque nos gustó más, pero hay ciertas reglas que uno tiene que seguir, no es que podés poner el nombre, también le podés poner A, B, C, D, F si querés, pero bueno, se intenta no hacer esas cosas, claro. se intenta que los nombres sean sencillos, fáciles de recordar, que hagan referencia Al o a lugar. al lugar o a las características de los bichos. Por ejemplo, los parasitólogos suelen nombrar al parásito haciendo referencia a cuál es su hospedador, para que sea más fácil para uno saber en qué hospedador está el bicho y esas cosas. Pero bueno, después también, respecto a Tenomis Plebiscitum, otra cosa que me gustó mucho a mí, que esto ya es más como desde lo académico, eh, dentro de las especies de tucutucu, se dice que la mayoría son solitarios. Quiere decir que cada bicho tiene su sistema de galerías, y como te decía antes, en determinados momentos, como puede ser la época reproductiva o durante la cría, comparten las galerías. Pero después no, está cada uno en su sistema de galerías. Salvo una especie que se llama Tenomis sociabilis. Ahí te lo dice todo, Justamente te ¿no? lo dice todo. El bicho, ¿por qué se llama así? Porque el nombre hace referencia a que es un bicho extremadamente social, al punto de que han encontrado hasta 9 Ah, hembras bueno. viviendo en la misma galería. Y es un bicho, más allá de que es social, tiene un montón de otras particularidades esa especie. Es un bicho que no es agresivo. En general, uno cuando manipula un tucutucu, ellos intentan morderte porque se sienten amenazados. Este bicho no. Vos lo agarraste, lo pones en la mano y lo podés acariciar y él está feliz como un gato, o sea, como un gato, como un perro, está ahí. Y después, obviamente, bueno, los tucutucus, ellos hacen sus madrigueras, pero las entradas las tapan. Uno las distingue ¿Con qué fácil las tapan, con Fede? tierra. Con tierra, mirá. Tierra, y a veces hay tierra y un poco de pasto atrás, pero que ese pasto no se sabe bien para qué es. Yo estimo que es para comida que dejan ahí para no tener que salir de vuelta. Mirá. Como la despensa. Sí, sí, como para no, o sea, ellos no salen, no les gusta. Eh, Ellos lo que hacen es desde adentro de la madriguera tapan la cueva. Entonces uno ve que está un agujero redondo
por lo general como si fuera un hoyo de golf, digamos, un tapón de tierra fresca ahí y todo un montículo de tierra, alrededor que en la Z se ven un montón. Yo el otro día estuve caminando justo por toda la parte nueva que hicieron, y si van a la Plaza de los Cerros, sí, la Plaza de los Cerros, la que está más arriba, que tiene toda la parte interpretativa, ahí nomás hay un montón de tuqueras que están... Los ¿Qué bichos ahí están- recomendás? Que estén, que lo vean con distancia prudencial, pero que no se pongan a buscar o hurgar y Es que eso. si vos vas y excavás, el bicho no va a salir a Pero igual verte y lo dice. para no No, lo mejor interferir, es no ¿no? molestarlos. Y Claro. si uno no los molesta, en general los días templados y eso, se los puede escuchar cantar, que es lindo. Y bueno, ahí hay otra particularidad de Tenomi sociabilis, y es que la mayoría de los tucutucus cantan con un tuc, 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 que es lo que uno Le da el escucha nombre. que viene de abajo de la tierra. Tenomi sociabilis es un canto totalmente distinto. Hace que se parece muchísimo al canto de un pájaro. Y es como un chip, 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 Mirá, chip, chip, chip que hace, que es totalmente mirá. distinto a, a lo que hacen normalmente o lo que se sabe que hacen el resto de las especies de tucutucu. Y otra particularidad que tiene también es, o sea, es una especie que es interesante por todos lados, ¿no? Tenomi sociabilis. Es que cuando hacen, ¿viste esos árboles de relaciones entre especies? Sí. Bueno, Tenomi sociabilis siempre daba como una especie que estaba sola y lejos de todas las otras especies de tucutucu, sin ninguna especie cerca. Y ahí es donde está lo interesante, desde el lado de lo biológico, de Tenomis plebiscitum, que es la especie hermana de ese bicho. O sea, eso que nadie podía encontrar, lo tenemos nosotros Ah, acá en Esquel. bueno, qué loco. Eso para mí Como un fue eslabón fantástico. entre que falta. Es como la especie más Más cercana cercana. a Tenomis sociabilis, que encima es el tucutuco que hace todo raro. ¿Se entiende? Qué grande. Qué Y las grande. cosas, diferencias que yo noté es que, por ejemplo, los plebiscitum son reagresivos. O sea, yo cuando los agarro, ellos me tratan de morder, me han roto guantes, o sea, nada que ver. Les pones un Imagínate, palo. quería venir una empresa internacional, la tuvimos que sacar a patadas, se acostumbraron a hacer como nosotros, Y ¿no? sí, 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 no les cabe que hagan. Los Que le pozos vengan a romper. los hacen ellos. Eh, y además, una diferencia con Tenomis sociabilis es que tapan los agujeros. Tenomis sociabilis no los tapa, se estima que es porque, claro, al ser tantos dentro de una madriguera, si tapan, no alcanza el oxígeno. Claro. Entonces, ellos están como obligados a tener destapados para que entre más el aire. Plebiscitum, eso es como una evidencia de que no es tan social. Y yo siempre que capturé un ejemplar, siempre esa madriguera la retrampié todo el día. Y nunca volví a notar actividad de otro bicho en esa madriguera. O sea que el bicho estaría siendo solitario, lo cual para mí como biólogo es fantástico, porque, o sea, es la especie más cercana al bicho social y no es social, por lo menos no al punto Con de una ese bicho. característica totalmente distinta en poco, en nada En nada, de. sí, y lo tengo acá en Esquel, o sea, en el patio de mi casa. O sea, está Exactamente. en Laguna La Zeta. O sea, Qué yo loco. muchas madrigueras las descubrí, muchos lugares donde fui a trampear, los descubrí saliendo a caminar o a andar en bici. Y otra cosa que a mí al principio me confundió es que yo dije, bueno, encontré en realidad, al principio yo creía que había encontrado, porque miraba los cráneos y eran parecidos, y, y veía algunas cuestiones de cómo son las madrigueras y eso, y yo dudaba si no era Tenomis sociabilis. Que también estaba buenísimo porque era como otra. Tenomis sociabilis también tiene la particularidad de que es endémico de un lugar así chiquitito. Está como en un valle Ujú. y no sale del De valle. ahí. Y está ahí, que es lo mismo que hace Plebiscitum. Yo dije, bueno, qué sé yo, puede ser. Eh, hasta que un día lo escucho cantar a Plebiscitum y hacía el tuk-tuk característico de los tucutucus, pero además hacía como un prr, prr, prr. Y yo dije, bueno, yo lo escuchaba, así como lo hago yo, no parece, pero cuando los escuchaba, se parecía al canto de un pájaro, que es lo que todo el mundo me decía que hacía Tenomis sociabilis. Bueno, después un día escuché cantar a Tenomis sociabilis Distinto. y dije, no, esto no tiene nada que Qué ver. loco, Y hasta ahí eso también distinto. empezamos a sospechar, claro, bueno, después ahí ya tuvimos, además de la evidencia morfológica, pudimos secuenciar el ADN, un gen de Tenomis plebiscitum, y claro, ahí nos dio que en realidad no era Tenomis sociabilis, nos terminamos de dar cuenta, no era Tenomis sociabilis, que era la especie hermana de Tenomis sociabilis, se dice. Y bueno, nada, para nosotros ahí dijimos, bueno, listo, tuvimos que cambiar todo el paper, ya estaba un poco avanzado y lo tuvimos que cambiar y volver a empezar de vuelta, porque ya no era una Claro. población de un bicho conocido, sino que era una especie nueva. Y nada, digamos, desde todas esas cuestiones, ¿no? Como que resume que es un bicho que está acá en Esquel,
que es el lugar donde yo siempre quiero estar. El bicho está acá. Ahí. Y Estás bueno, re contento, después, sí. sí, no, Qué no, no, bueno. hace 2 días que estoy pero como en Qué un lindo. cumple, ¿entendés? Y nada, bueno, encima de eso, ¿no? Como que es recontra interesante desde lo biológico. Encontramos algo que se venía buscando hace un montón y en el patio de mi casa. O sea, Qué lindo. es hermoso, sí. Metiste un gol de media cancha ahí. Olvídate, sí. Fede, ¿cómo sigue esto ahora? Ya el proceso que ya está inscripto, la palabra no sé si es inscripto, ¿no? Inscripto en este detalle de especies, ¿ya está Sí, ahí no, bueno, claro, aceptado o faltan unos pasos? no, 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 ya está. O sea, la especie ya está descrita y es una especie conocida. Uno cuando describe una especie tiene que inscribirla también en Zoobank, donde hace un registro de la especie y dice, hace referencia al paper que describe a la especie. Pero bueno, digamos, si yo hubiese hecho todo esto y no hubiese publicado el paper, la especie no estaría descrita. No, buenísimo. Y nada, bueno, está bueno eso y que la gente sepa que cuando esté caminando por la seta y vean las tuqueras ahí, que se distinguen fácil porque es como un montón de tierra removida. Y en general donde hay una, hay un montón. Ya tienen que salir las remeras, ya tienen que salir Sí, esta me la remeras. regaló un amigo del laburo Balta, que bueno, es de Tenomis brasiliensis. Que Ya es la tienen que salir especie tucutuco tipo, acá. sí, hay Directamente. que hacer una, que es de la especie tipo del género. O sea, es la especie con la que nombraron al género, sería. Fede, te agradecemos nuevamente la visita aquí en Radio Nacional Esquel, que vinimos haciendo, yo creo que ser la tercera por ahí que charlamos, que vinimos Creo que trabajando, sí. y con esto que nos sorprendió de manera muy grata. Te felicitamos por el laburo Muchas que llevas gracias. y todo el equipo de CIMEP también que Sí, acompaña. déjame. Por favor. El trabajo no lo hice yo solo, sino que lo hice con Gabriel Martín, mi director, Baltasar González, un compañero del laburo, y Ivana Tomasco de Uruguay, que fue la que hizo toda la parte molecular. Felicitaciones nuevamente, loco, un orgullo Muchas para gracias. Esquel, ¿eh? Qué capo. Muchas gracias. Federico Bruck estuvo con nosotros, licenciado en Ciencias Biológicas, acaba de llevar adelante con el equipo, lo voy a poner, yo sé que suena frío, pero para decir una forma así que se entienda, como patentar una nueva especie aquí en nuestro, no ponerle el nombre, bautizarlo si querés. Describirlo, la palabra es ¿no? describir, describir una nueva especie. Una nueva especie, aquí y cuando decimos nuestra región, como lo dice, lo certifica, en el patio de atrás de nuestra casa está. Sí. Seguimos en Radio Nacional Esquel con una gran banda y ya esperamos otro biólogo y sintonizador ecológico que es Javier de Lenardis, que viene ahí con Microambiente. Vamos allá con Chamanes.